En este ejercicio de mezcla de gases, nos dice un gas de gasómeno normal tiene la siguiente composición porcentual en volumen. 28%. Nos da los porcentajes, ¿no?, de los compuestos y nos dice también eh, cuál será la densidad de este gas expresada en gramos por litro a 23 grados centígrados y 763 milímetros de mercurio, ¿no? Ahí escribimos en los datos todo lo que nos ha indicado. Para el dióxido de carbono, 28%, para el monóxido de carbono, 3,2%, y así sucesivamente anotamos. Entonces, primero tenemos que recordar que la presión por volumen es igual a por R por T. Podemos hacer de esta forma. Si queremos la presión para el dióxido de carbono, el volumen del dióxido de carbono, R por T. Podemos manejarlo así. También podemos hacerlo para, por ejemplo, para el metano. El volumen del metano va a ser igual a número de moles del metano, R por T. Podemos manejar de esta forma, ¿no? Y si queremos para una mezcla también, podemos usar la presión de la mezcla por el volumen de la mezcla. Va a ser igual al número de moles de la mezcla por R y por T. La temperatura siempre se va a mantener constante porque estamos en una mezcla. Si estamos en una mezcla, todos van a tener una temperatura, pero no todos van a tener la misma presión, ni el mismo volumen, ni el mismo número de moles. Aunque el volumen a veces puede variar, eh, pero siempre la presión y el número de moles nunca van a ser iguales. Entonces, vamos a usar de esta fórmula: la presión por volumen por N por R. La ecuación de los gases ideales. Podemos modificar la presión por volumen. Va a ser igual a, en vez de escribir el número de moles, masa sobre peso molecular, R por T. De aquí, como en el ejercicio nos pide la densidad del gas, tenemos que tener claro que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y aquí tenemos masa y aquí volumen. Si volumen pasa a dividir, por ejemplo así, masa sobre esto que está, pasa a dividir, ¿no? Y la presión y este peso molecular pasa a multiplicar por peso molecular. Entonces, R por T van a pasar a dividir. Entonces aquí ya tendríamos la densidad, ¿no? Masa sobre volumen es densidad. Entonces tendríamos la expresión densidad igual a presión por peso molecular, R por T. Entonces, una vez ya encontrada la ecuación o la formulita que nos va a ayudar, analizamos qué tenemos. Tenemos aquí la presión. En el ejercicio nos indica que la presión es la presión total. Entonces tenemos presión. Peso molecular no tenemos. Es el peso molecular de la mezcla. Entonces esto tenemos que hallar todavía. La constante vamos a tener y la temperatura también nos da. Entonces hallamos el peso molecular de la mezcla, que va a ser igual, y nos vamos a dar de la formulita que nos dice que el porcentaje de A por el peso molecular de A más porcentaje de B por el peso molecular de B, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el peso molecular de la mezcla, esto es de la mezcla, va a ser igual a
el porcentaje de A, en este caso 28%. Lo dividimos entre 100 y tenemos que escribir con decimal 0.28 por peso molecular del dióxido de carbono. El peso molecular del dióxido de carbono es 44. Entonces, sumamos. Ahora de sumar del B, que es 3.2%. En decimal sería 0.032 por el peso molecular del monóxido de carbono, que serían 28. Igual, sumamos y lo mismo. 17.7 sería 0,177 por 2, el peso molecular del hidrógeno gas, más 0,011 por el peso molecular del metano, que el peso molecular del metano sería 16. Y por último, 0,5 por del nitrógeno gas, 28. 14 por 2, 28. Entonces aquí vamos a tener, sumando, multiplicando y sumando todo, vamos a tener que el peso molecular de la mezcla es 27,746. Esto tendría unidades en gramos mol. Y entonces ya tendríamos todo. Simplemente tendríamos que ponerlo a la fórmula de la densidad. Entonces, la presión nos dice que es 763 milímetros de mercurio. Pero nosotros tendremos que convertir en atmósferas. ¿Cómo hacemos? Simplemente 763 al dividirlo entre 760 ya se convierte en atmósferas, los milímetros de mercurio. Entonces vamos a multiplicar por peso molecular, que es lo que hemos hallado, 27,746 gramos por mol. Esto vamos a dividir, ¿cómo nos dice dividir? Entre la constante R, 0,0821, que esto tiene unidades de atmósfera, litro, mol, grados Kelvin. Y vamos a multiplicar por la temperatura, pero en este caso tenemos 23 grados centígrados. Para que sea Kelvin tenemos que sumarle 273.15. Esa suma nos va a dar 296, pero ya no centígrados, esta vez sería grados Kelvin. Así vemos que todo va a estar en las mismas unidades, para que al final simplemente nos dé la unidad de gramos, este gramo y el litro sobre el litro, que serían las unidades de la densidad. Entonces tendríamos que la densidad sería 1.1456 gramos por litro, respondiendo a la pregunta que sea cuál es la densidad de este gas expresada en gramos por litro, sería 1.1456. Entonces, nuestra solución.